Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Chinchilla y bienvenidos a la Masterclass Aprendizaje en Tiempos de ChatGPT. Esta es una actividad organizada por la Universidad Galileo dentro del marco del proyecto Prof 21. El objetivo global del proyecto Prof 21 es la construcción de capacidades para el desarrollo de centros de enseñanza y aprendizaje CEAS para las instituciones educativas superiores IES de Latinoamérica en el siglo XXI. En esta ocasión exploraremos cómo esta tecnología puede ser utilizada para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Se presentarán las mejores prácticas y estrategias para aprovechar esta tecnología de manera efectiva y segura, incluyendo la identificación y gestión de los desafíos y riesgos asociados a su uso. También se brindarán recomendaciones para guiar a los estudiantes hacia el uso responsable de esta tecnología y se discutirán las implicaciones éticas de su aplicación en el aula. Queremos agradecerle a Media Lab por esta transmisión que está realizando a través de todas nuestras plataformas digitales y agradecerle a cada uno de ustedes que ya está conectado a través de nuestras plataformas. Por favor, dejar sus comentarios, sus preguntas, que más adelante vamos a tener un espacio con nuestro invitado que va a estar dando respuesta a este importante tema que vamos a estar hablando. Bueno, les cuento rápidamente que nuestro invitado es el doctor Miguel Morales. Les cuento rápidamente que él es director del área de educación digital, coordinador y productor de MOOCs en Galileo X y subdirector del Instituto Von Neumann en Universidad Galileo. Tiene un doctorado en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá. Además, una maestría en Planeamiento y Gerencia Educativa de la Universidad Galileo y una maestría en Producción y Gestión de Proyectos e-Learning por la Universidad de Carlos III de Madrid, España. Es autor del libro Descubre el Poder ChatGPT en el aula, con 90 plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza. Doctor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo a través de este espacio y muchas gracias a las personas que ya están conectadas y también van a dejar sus comentarios. Agradecemos por el espacio y bienvenido. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Héctor. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación. Ya estamos por acá continuando con estas sesiones de Masterclass sobre el tema de ChatGPT específicamente, pero estamos hablando de inteligencia artificial en la educación. Esta es la segunda sesión. Para los que nos acompañan por primera vez, sean todos bienvenidos. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir este tipo de temáticas. En la Universidad de Galileo, pues ya tenemos bastante tiempo de desarrollar el tema de educación digital y hemos estado inmersos en la investigación en temas de inteligencia artificial en la educación. Entonces, el día de hoy voy a presentar la sesión número 2 de la Masterclass, de una serie que estoy preparando para poder dar información y poder compartir con cada uno de la comunidad académica cómo podemos enfrentar este tipo de desafíos que nos plantea ahora la inteligencia artificial. Bueno, voy a compartir mi presentación dando inicio, como les mencionaba. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Morales, soy director del área de educación digital. Me confieso un apasionado del mundo de la tecnología educativa. No soy experto en desarrollar las tecnologías ahí, sino que para mí es importante investigar su uso, sus aplicaciones y sobre todo buscar respuestas y plantear soluciones para mejorar nuestras experiencias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el alcance de la sesión de hoy? Como les he mencionado, esta es la sesión número 2. En la sesión número 1, si ustedes desean, la pueden visualizar. Aquí está nuestro canal de YouTube en la Universidad de Galileo. Me enfoqué en la perspectiva del docente, cómo este tipo de tecnología nos puede favorecer en el día a día de nuestra labor como profesores. Lo que yo quería proyectar era tener una suficiente experiencia de conocer el impacto y el alcance que tiene esa tecnología, y luego me di a la tarea de buscar o encontrar, mejor dicho, identificar la perspectiva del estudiante. Entonces, en los últimos 3 meses he estado trabajando como profesor, como estudiante, haciendo uso de ChatGPT, y en esta segunda sesión lo que les voy a compartir es la perspectiva de cómo utilizan los estudiantes este tipo de tecnología, al igual que los desafíos de las instituciones de educación superior y la labor del docente en la era de la inteligencia artificial. Esta serie o esta miniserie
de inteligencia artificial, la estamos definiendo en función de 3 momentos. El primero, como les mencioné, hablar del impacto que tiene en la educación la tecnología de inteligencia artificial desde la perspectiva del profesor. En esta ocasión le voy a presentar el uso del estudiante y vamos a tener una tercera sesión donde vamos a tener un foro abierto con otros expertos de otros países de Latinoamérica, amigos míos, que estamos investigando el tema de inteligencia artificial y les vamos a compartir diferentes posturas, diferentes posiciones, porque todavía sigue en discusión el impacto que puede llegar a tener este tipo de tecnología. Entonces, ya les comenté, hoy me voy a enfocar desde la perspectiva del estudiante y voy a buscar las primeras ideas de soluciones para poder afrontar los desafíos de cara a la institución. Antes de iniciar, me gustaría hacer 2 mensajes importantes. El primero de ellos es que vamos a tener, al igual que en la primera sesión, una segunda insignia. Esta segunda insignia le llamamos de reflexión y lo que buscamos es de que podamos tener sus opiniones en 2 canales. El primer canal es un Padlet, es un mural donde queremos dejar documentado las respuestas a las 4 preguntas que dejé planteado en ese Padlet. En ese Padlet ustedes van a encontrar 4 preguntas y lo que yo les pido es que puedan ingresar a ese link con ese código QR o al link donde dice Reimaginar IA y con ese link ustedes pueden tener apertura de ese mural. En el mural dejé planteadas 4 preguntas, que es lo que voy a enfocarme en la charla del día de hoy. Voy a intentar compartir mi perspectiva de esas 4 preguntas, pero también me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes y que puedan compartir ahí sus opiniones. Es importante que coloquen su nombre completo y su correo electrónico cuando compartan la opinión a la respuesta de esas preguntas, porque nos va a servir para la emisión de la insignia. También les voy a pedir que interactuemos un poquito más en el Twitter, que es un canal que tenemos abierto el día de hoy, para poder interactuar con preguntas que queden todavía de lo que discutamos el día de hoy, pero también me gustaría que pudieran compartir sus reflexiones acerca de la importancia de la inteligencia artificial en la educación. Entonces, le voy a pedir que en el Twitter, ustedes cuando coloquen su tweet, taguen a Universidad Galileo y taguen a Amor Alechán, que sería mi usuario. Luego de eso, ya comparten su opinión y esas 2 actividades, además de la presencia de la sesión del día de hoy, les va a hacer acreedores de la insignia de la reflexión. Ya con eso tenemos 2 insignias y la idea es generar una tercera sesión y luego vienen algunas noticias nuevas que les quiero compartir de cómo vamos a manejar este tipo de insignias y qué beneficios van a tener a la hora de poder las demás actividades que vamos a compartirles. Bueno, ya habiéndoles dicho este mensaje, como les digo, es importante que en el mural de Padlet ustedes puedan colocar su nombre completo y su correo electrónico y que cuando hagan el tweet también hagan de referencia a la Universidad Galileo y en mi caso mi usuario para poder interactuar un poquito más acerca de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tomar como referencia, le titulé Aprendizaje en tiempos de ChatGPT, porque considero que no solamente ChatGPT, sino que es la inteligencia artificial la que va a dominar este año en cuanto al tema de educación digital o educación superior o educación en términos generales. Ya habíamos mencionado y en algún momento que es ChatGPT, es un lenguaje, es un modelo de lenguaje conversacional de inteligencia artificial. Para identificarlo, entenderlo de una forma sencilla, es un chat, es un WhatsApp, es un Messenger, es una forma que nos permita interactuar entre la computadora y la persona, ¿no? Pues no es magia, sino que es un procesamiento que permite el modelo que ya existía hace mucho tiempo de poder predecir y procesar y concatenar diferentes palabras para poder tener una conversación máquina-persona. Está desarrollada por OpenAI y tiene más de 570 gigabytes de información, de texto, de libros, de páginas web y no está conectada a internet, por lo menos en esta versión 3.5. Ya se espera que se lance la versión número 4 este año y como ustedes ya conocen o les comento, ya empezaron a surgir los nuevos jugadores dentro del mercado de los modelos de lenguaje conversacional de inteligencia artificial. Hace un par de semanas lanzaron Google
tuvieron un pequeño problema en su lanzamiento precisamente, pero ya se están estableciendo para el lanzamiento de BART, que es la tecnología de chat de Google. Luego también, la semana pasada también Meta, el grupo de Facebook, ya lanzó su inteligencia artificial que se llama Llama Chat, y ya viene Amazon también generando una inteligencia también que lo va a lanzar para sus aplicaciones, y creo que va a ser este año el boom de todas estas tecnologías que van en la línea de mantener la capacidad computacional para tener una conversación entre la persona y una máquina, una computadora. Entonces, en resumen, eso es ChatGPT en contexto, recapitulando algunos puntos importantes que platicamos hace precisamente un mes. Algunos datos importantes dentro de las estadísticas, lo que más resalta a la vista es que en 5 días, pues ChatGPT pues, alcanzó los 1 millón de usuarios, y en la última estadística que vi el día de ayer, ya está por encima de los 22 millones de usuarios al día. Entonces, ya en este mes me vi obligado a comprar mi ChatGPT Plus por $20 para tener el aseguramiento de la conectividad y tener cierta prioridad a la hora de interactuar. Bueno, eso solo es como para entrar en contexto, para poder platicar de 4 aspectos importantes que quería hablar en esta segunda masterclass. Voy a intentar, desde mi perspectiva, de lo que he investigado los últimos 2 meses y he estado trabajando de forma pues intensiva el tema de inteligencia artificial en la educación, voy a intentar dar o compartir mis ideas en base a 4 preguntas. Entonces, la charla se va a dirigir en cuatro preguntas. La primera de ellas es cómo están utilizando los estudiantes ChatGPT. Esa es una pregunta que me hice hace un tiempo atrás, y me di a la tarea de investigar. Hay muy poca investigación o investigaciones publicadas científicamente de datos que nos permitan entender cómo están utilizando los estudiantes. Entonces, hice una revisión de literatura y les voy a compartir algunos datos interesantes el día de hoy, pero también hay algunos primeros acercamientos, impresiones, sobre todo en Estados Unidos, que esta tecnología pues empezó el 30 de noviembre y en diciembre ya habían bastantes cuestionamientos. En enero cambió un poquito la percepción, aunque todavía se siguen discutiendo algunos temas importantes. Mi primera pregunta hacia ustedes es, ¿cómo consideran que están utilizando los estudiantes ChatGPT? Yo les voy a compartir algunos ejemplos que recolecté junto también con Flor, que me estuvo apoyando el día de hoy, con algunos videos específicamente de TikTok. Y yo tengo un pequeño proyecto que le llamé EduTikTok, porque yo quiero verle la cara buena a TikTok. Entonces, he estado buscando la forma de cómo poder encontrarle potencial a esta red social, y me ha impresionado mucho cómo he aprendido a través de los videos. No todos los videos son de entretenimiento, de baile, de música, sino que hay videos educativos. Y me di a la tarea en esta ocasión de buscar algunos videos que me permitan entender cómo los estudiantes están utilizando ChatGPT. Entonces, les voy a compartir 4 videos. Realmente encontré como 25, 30, creo que fue lo último que revisé, y fue difícil seleccionar qué 4 videos podía colocar, pero creo que intenté enfocar los videos con algunos aspectos importantes que se los voy a mostrar más adelante. El primer video, vamos a ver cómo los estudiantes están utilizando ChatGPT específicamente para la creación de ensayos. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you. Ustedes ven, es un video cortito, es un video de 1 minuto, y lo que está mostrando aquí es cómo crear ensayos o papers de investigación. En ese video son videos que estudiantes están realizando para compartir cómo hacen sus tareas o sus actividades. La primera clasificación que quiero mostrarles es que los estudiantes están utilizando ChatGPT para poder crear ensayos o paper. El segundo video que les quiero mostrar es el de hacer resúmenes. Es otro tipo de tareas de las cuales hacen los estudiantes haciendo uso de ChatGPT.
Tu profesor, yo no he sido. Te han mandado de deberes hacer un resumen de un vídeo en YouTube. Busca en Google YouTube Summary with ChatGPT. Entramos en el primer enlace, instalamos la extensión y al volver al vídeo, a la derecha podremos ver el resumen. Ahora solo lo copiamos y es por eso que... Básicamente cómo se muestran Tu profesor, yo no he sido. Básicamente, no solamente con ChatGPT, instalan una extensión y pueden hacer resúmenes de video, abstraen el script del texto del video y luego lo pasan por ChatGPT para hacer un resumen sencillo. Eso es muy similar a lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones o lo que he estado compartiendo yo en mis redes sociales. Pero veamos este tercer ejemplo de cómo los estudiantes están utilizando ChatGPT en sus clases. This is how you do your homework using ChatGPT. You take a picture of your homework, copy and paste it into a ChatGPT, and here's your answer. Lo que presenta es básicamente cómo resolver ejercicios de libro de texto, ¿no? No es un impedimento que estén en un formato de texto impreso, sino que básicamente tomen la foto. Hoy por hoy la tecnología permite copiar ese texto que está en formato imagen y luego lo pegan en ChatGPT. De esos encontré una infinidad de videos donde ellos están resolviendo los ejercicios que le pone el profesor en su clase. Normalmente no usan material digital, algunos profesores usan un libro de texto como referencia y le piden que haga los ejercicios del libro de texto pensando seguramente que tal vez va a ser más complejo. Sin embargo, la toma de fotografía es una forma que se puede hoy por hoy pues digitalizar o simplemente escanear el documento, copiar y pegar, y pues ChatGPT puede también trabajar la parte matemática con diferentes niveles de certeza, un poquito menor que la parte de conversación de texto, pero sí tiene mucho ya que ha aprendido de las interacciones con los usuarios. El cuarto punto o el cuarto ejemplo es cómo los estudiantes están utilizando para exámenes. Hay dos formas o dos videos que suelo encontrar mucho. Uno es el mismo formato que les acabo de mostrar. Toman su examen online, copian el texto, lo pegan en ChatGPT y les da directamente la respuesta a las preguntas que están haciendo. Pero también ya han surgido extensiones que pueden permitir de una forma más sencilla poder hacer la verificación de cuál es la respuesta correcta. Veamos el video. The 2-week-old unrefrigerated pie. La extensión se llama GPT Go. No sé si se alcanza a ver, pero básicamente es un examen. Copian o marcan la pregunta y GPT Go le da el prompt o la indicación. Y al dar la indicación se sabe exactamente cuál es la respuesta correcta. Esto sucedía ya con los exámenes en línea, pero no teníamos inconveniente cuando eran en plataformas. Yo lo probé en 3 plataformas diferentes. No puedo decir nombres porque si no, no sé si puede tener un inconveniente, pero sí probé en 3 plataformas diferentes y sí me funcionó. Sí tuvo la certeza de darme las respuestas correctas. Anteriormente, las plataformas tenían un esquema de seguridad, el cual no permitía pues tener eso. Pero ya con esa extensión, como funciona a través de otro formato, yo probé en 3 plataformas y sí pude hacer los exámenes en línea de esas plataformas y tuve una buena nota al utilizar pues esa herramienta. Esa herramienta sería para el tema de resolución de exámenes. Entonces, aquí, como les digo, hay varios ejemplos. Hay una infinidad de ideas. No quisiera darle todas las ideas. Tal vez me daría también para publicar un libro de texto de esto, de todas las formas infinitas que están utilizando los estudiantes de ChatGPT para apoyarse en sus labores o actividades de aprendizaje. Aquí les resumí 4 categorías: la creación de ensayos y paper, la parte de resúmenes, también el tema de parafrasear. Hay herramientas que permiten parafrasear el texto. La resolución de ejercicios, ya sea impreso o digital, lo hacen en función de una hoja de trabajo, un laboratorio, lo hacen de esa forma, y también para exámenes. Entonces, hay 4 categorías que intenté clasificar, pero hay un sinfín de recursos que están publicando los estudiantes. Son videos de estudiantes, aunque este video último me llamó la atención porque el creador de la extensión es el que tiene canal de TikTok y está generando los videos de cómo poderle sacar provecho a la extensión, y tiene más de, no sé, 8 millones de vistas, creo que esos videos, y es bien interesante la forma en cómo los está presentando. Aquí hay una serie de ejemplos, como les
como pueden observar, de cómo están utilizando los estudiantes. Lo que no quisiera hacer es que se vea que es por culpa de ChatGPT que los estudiantes están buscando alternativas o formas de poder hacer trampa o facilitarse las tareas o actividades de aprendizaje. Esto interesante es, esto ya existía antes de ChatGPT, y también lo que les quiero compartir a continuación es una serie de herramientas que también me di a la tarea de identificarles para poderles compartir. En el tema de ensayos, estas herramientas están hechas con AI, con inteligencia artificial, y es lo que se viene. Estas son algunas de las que pude clasificar, pero se vienen muchas más de cara al estudiante, y unas que ya existían antes de ChatGPT. Recuérdense que la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo que sucedió este año, simplemente se popularizó lo fácil que es interactuar con esa tecnología y que fue de acceso masivo para cualquier usuario. Esto ya existía. Entonces, si ven del lado izquierdo, si yo como profesor le pido a mi estudiante que haga un ensayo, seguramente si no utilizan ChatGPT pueden encontrar diferentes herramientas. Todas las herramientas que les estoy compartiendo, todas me di a la tarea de probarlas, cada una, y encontré algunos aspectos positivos interesantes de cada una de ellas. En este momento no se los voy a compartir, pero sí voy a publicar algunos artículos para que ustedes puedan ver algunos aspectos bien interesantes de cómo este tipo de herramientas basadas con inteligencia artificial puede facilitar mucho este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, si yo como docente le pido a mi estudiante que haga ensayo, hay una herramienta que se llama WriteAI o Copy.ai que me pueden hacer ensayos, artículos, y me pueden cambiar o me pueden redactar un artículo súper bien elaborado. También para faciar, por ejemplo, también una de las que más me llamó la atención fue Killbot, que es una inteligencia artificial que permite parafasear textos, también permite generar diferentes formas de presentar la información, cambiando el tono, si es científico, casual, si es para una revista, si es para un paper, si es para un artículo de blog, puede cambiar la forma o el tono de conversación a la hora de proyectar el texto. En el tema de parafasear, una que me gustó mucho y me llamó mucho la atención, el nivel que tiene de servicios dedicados para eso, fue Smoothing. Smoothing inclusive me llamó la atención que tenía un espacio para encontrar referencias bibliográficas. Yo puedo subir el artículo y automáticamente Smoothing me va a ir colocando las referencias bibliográficas del artículo y me va a dar las referencias utilizadas. Es increíble lo que puede desarrollar ese tipo de tecnología. También, si le pedimos resúmenes a los estudiantes, ya les mostré que ChatGPT, al copiar el texto y pegarlo, pues puede generar un resumen. También ya les mostré que en Google Docs pueden instalar una extensión y también se puede generar resúmenes directamente de Google Docs. Pero hay herramientas, como en este caso Resumer o Summarizer, TLDR también me gustó mucho. Son herramientas que permiten generar resúmenes a través de textos, de papers, de investigaciones, de libros de texto, inclusive pueden ustedes cargarlos y hacer un resumen. Y también empecé a descubrir, es un mundo sumamente grande, al igual que el de programación. No he terminado de hacer mi categorización de programación, pero el tema de matemática estadística, cuando estamos hablando de ejercicios y le estoy pidiendo a mis estudiantes que resuelvan ejercicios, tal vez la que ya conocían muchos es la de Wolfram. Es una herramienta que se puede hacer muchos ejercicios, pero hoy por hoy están surgiendo nuevas herramientas que utilizan la inteligencia artificial para poder facilitarle al usuario. Solamente se coloca el enunciado del ejercicio y luego lo pueden resolver directamente la respuesta, o le pueden dar paso a paso, o pueden pedirle explicación de cada uno de los pasos que realizó al momento de resolver los ejercicios. Esas son algunas herramientas que, como les digo, todas las utilicé, las probé y las clasifiqué en función de lo que los estudiantes están utilizando, en este caso, la inteligencia artificial. Como les digo, hay otros fines, otros objetivos que los estudiantes pueden estar utilizando, pero principalmente encontré muchos videos de recomendaciones de estudiantes para estudiantes, de cómo poder hacer ensayos, resúmenes, de cómo poder hacer artículos, de cómo poder hacer exámenes, de cómo poder hacer también el tema de mapas mentales, infografías. Hay varias herramientas de eso. La pregunta que les lanzo a ustedes es cómo estamos evaluando, porque se me hace ya
difícil pedirle a mis estudiantes un ensayo. Tendríamos que modificar, cambiar o ver la forma de cómo poder replantear. Lo mismo sucede para un resumen o para una solución de ejercicios. Lo vamos a ir conversando más adelante. A continuación, les quiero compartir algunos datos interesantes relacionados a el uso de ChatGPT en los estudiantes. Ahí creo que se me fue el título. Herramientas no son herramientas, sino que son estadísticas. Les voy a compartir estadísticas. Les voy a compartir 2 estudios que revisé. El primer estudio está hecho por una revista que se llama Intelligent. Fue hecho del 18 al 19 de enero de este año con 1,000 estudiantes de Estados Unidos, todos entre 18 y 25 años y por lo menos con 4 años de universidad. En este estudio hay varias preguntas, pero me enfoqué en la perspectiva del estudiante. Entonces, hay unos datos bien interesantes. Recuérdense que está hecho en enero, entonces esto es muy reciente, estos datos pueden variar, seguramente han cambiado. Pero una de las preguntas que hacían en el estudio era qué tan frecuente era el uso de ChatGPT para el desarrollo de algunas actividades. Si se dan cuenta aquí, de los 1,000 personas encuestadas, aquí ya hay un alto porcentaje de entre 25 y 50% del tiempo utilizan este ChatGPT para hacer el tema de sus asignaciones. Un dato que da ahí el informe es que el 30% de los estudiantes universitarios han usado ChatGPT para completar una tarea escrita, que ahí es donde tenemos que ir viendo cómo estamos evaluando. Son datos de Estados Unidos, obviamente, puede cambiar la realidad en Latinoamérica, pero son datos que tenemos por lo menos de referencia, ¿no? No hay estudios en Latinoamérica con este tipo de información. Entonces, lo que utilizo actualmente son datos de Estados Unidos que nos dan una tendencia, ¿no? Hay otro dato interesante que muestran acá relacionado al tema de cómo los profesores están utilizando, ¿no? Aquí el dato interesante es que el 46% de los estudiantes indican que sus profesores y o escuelas han prohibido el uso de ChatGPT para realizar tareas. Ese es un dato interesante porque ya hay en Estados Unidos, hay una gráfica, no la pude mostrar ahí, pero sí tengo la gráfica, de algunos estados donde principalmente las escuelas de gobierno han prohibido el uso de ChatGPT en algunos escenarios, ¿no? Sobre todo algún tipo de escuela donde ya se tiene acceso a dispositivos, acceso a internet, pues también han prohibido no solamente el acceso a ChatGPT, sino que también a otro tipo de recursos. Entonces, interesante, no es una tendencia, eso es una representación muy pequeña de todas las escuelas en Estados Unidos, pero sí hay algunas que están planteando el desarrollo de bloquear el acceso a ChatGPT para evitar cualquier tipo de ventaja que pueda llegar a tener los estudiantes, ¿no? Ahí vemos la gráfica en cuanto probablemente ha utilizado el tema de ChatGPT en el tema de universidad. Aquí hay otra gráfica interesante, si han considerado el uso de ChatGPT para escribir, para utilizar ChatGPT al momento de utilizar o realizar las asignaciones. Aquí vemos una gráfica interesante. Aquí menciona el estudio también que 3 de cada 4 usuarios de ChatGPT creen que estampa, pero lo usan de todos modos, ¿no? Aquí si se dan cuenta, estamos viendo los usuarios de ChatGPT, los que no utilizan ChatGPT, y aquí están hablando definitivamente ellos creen que es hacer trampa el utilizar ChatGPT, ¿no? Ahí son porcentajes que ya indican ciertas tendencias de cómo visualizan los estudiantes al estar utilizando ChatGPT. Ellos mismos interpretan que el hacer uso de esta tecnología pueden estar cayendo en faltas a la integridad académica. Esos son datos muy interesantes. También en este estudio presenta qué tan popular es el uso entre los estudiantes de ChatGPT. El estudio presenta que el 50% de los estudiantes considera como popular el uso de ChatGPT, ¿no? Mientras vemos que aquí un 26-27% lo considera muy popular. Aquí hay un porcentaje bajo, entre 17% no popular y un porcentaje que no está seguro. Pero si ustedes se dan cuenta, estos son datos de enero 2023 y en las universidades que fueron planteadas este estudio, pues ya se ve una cierta tendencia en lo popular que puede ser el uso de este tipo de herramientas. Tengo también otro estudio donde se presenta datos interesantes de la universidad, de los estudiantes de Stanford, ¿no? Este es un estudio hecho por la universidad, está hecho entre el 9 y 15 de enero también, 2023,
Sin embargo, en el estudio están preguntando si ellos utilizaban ChatGPT en los exámenes finales del último cuarto de 2022. Entonces, ahí está. Ya, recuérdense que 30 de noviembre surgió ChatGPT, en diciembre tuvieron exámenes. La pregunta en el estudio es si los estudiantes utilizaron ChatGPT para sus exámenes finales. Un 17% indicó que sí estaba utilizando ChatGPT en sus exámenes, mientras que el 83% no. Dato interesante, son 4.497 estudiantes encuestados a través de una encuesta online, y resulta estos datos que les voy a presentar. Otro dato importante, siempre con los estudiantes de Stanford, es que ellos, aquí dice si han utilizado ChatGPT como asistente para poder desarrollar sus asignaciones o actividades y cómo lo han utilizado. Aquí vemos que el 59.2% de los encuestados indica que ha utilizado ChatGPT para una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, ¿no? Para el desarrollo de actividades o para la formación de algunas ideas. El 29.1% menciona que ha utilizado para apoyarse o ayudarse con las respuestas de exámenes, con las respuestas de los exámenes de opción múltiple, ¿no? Un 29%. Un 7.3% habla que ha enviado material creado con ChatGPT como tarea, y también aquí 5.5% con ediciones, ¿no? Entonces aquí vemos dos perspectivas. Si se dan cuenta, para entregar tareas, para exámenes y para generación de ideas. Este es un dato interesante. Como les digo, es uno de los aspectos que más valoré, el hecho de cómo están utilizando los estudiantes ChatGPT. Esto, vuelvo y repito, es en el último mes del 2022, la encuesta que se realizó entre el 9 y 15 de enero. Ahí presentan unos datos interesantes de cómo se está utilizando ChatGPT de cara a los estudiantes. Por último, un dato importante también aquí es, se le hizo también a los estudiantes de Stanford la pregunta si ellos consideraban o si ellos pensaban que el uso de ChatGPT violaba el código de honor académico o la falta de integridad académica. Aquí es interesante hacerle la pregunta a los estudiantes y lo que respondieron. El 31.5% de los estudiantes encuestados dice que sí es una violación al código de honor el hecho de utilizar más que para el uso de ideas, ¿no? Si se utiliza completo el tema de ChatGPT, lo que exporta un 22.7%, si se utiliza sin edición es un 21%, únicamente el 13% indicó que considera que no es un acto de falta de integridad académica. Esos datos son interesantísimos de los dos estudios. Uno, son 4 universidades de diferentes estados de Estados Unidos, son 1,000 estudiantes, y estos son 4.497 estudiantes de Stanford, y el estudio muestra información relacionada al último año del mes del 2022. Ahí están algunos datos. Ya les presenté lo que encontré en TikTok, que fueron muchos videos de estudiantes compartiendo ideas con estudiantes de cómo utilizar ChatGPT, principalmente para ensayos, artículos, resúmenes, resolución de ejercicios y evaluaciones. No me podía quedar sin la parte científica, busqué mucho, pero la información es muy limitada hasta el momento. Entonces, de los 2 estudios que encontré en Estados Unidos, la información nos indica la forma en que están utilizando y va relacionada a la misma línea, ¿no? Uso de exámenes y entrega de asignaciones o actividades. Y en los 2 estudios, tanto para las universidades de Estados Unidos como en Stanford, la pregunta que se le hace al estudiante para ver si ellos consideran que es una falta a la integridad o una falta a la ética, en su mayoría de los 2 casos, pues la respuesta es que sí. Ellos mismos consideran que el uso de este tipo de herramientas puede ser una falta a la integridad académica. Esos datos son interesantes y creo que es una perspectiva muy buena de cómo lo están utilizando los chicos, pero también de qué podemos hacer para afrontar esos desafíos. Bueno, habiendo presentado lo anterior, ya les di un panorama general de cómo están utilizando los estudiantes a ChatGPT. En este caso, mi segunda pregunta de reflexión cuando empecé a trabajar con este tema es ¿cuáles son los desafíos y riesgos que enfrentan las instituciones de educación ante el uso de ChatGPT? Ya vimos la perspectiva del profesor, ya les di un panorama general de cómo lo utilizan los estudiantes.
Y ahora quiero reflexionar sobre los desafíos y riesgos a los cuales nos enfrentamos como institución de educación, ya sea a nivel primario, secundaria, educación superior, educación continua, ya sea capacitación, formación. La tecnología es transversal al momento de utilizarla. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos y cuáles son esos riesgos? Yo le voy a compartir algunas ideas en cuanto a estos desafíos y le voy a dejar plantear algunas preguntas que seguramente en nuestra tercera sesión de Masterclass, cuando hagamos invitación a nuestros expertos internacionales, lo vamos a discutir. Pero le voy a plantear algunos elementos importantes. ¿Cuáles son esos desafíos? Aquí le voy a mostrar unas noticias que se presentan. Aquí está lo de Stanford, aquí está publicado el artículo donde muchos estudiantes de Stanford utilizaron ChatGPT en los exámenes finales. También algunas noticias relacionadas sobre que los educadores están luchando contra el plagio, ya que el 89% de los estudiantes admiten usar ChatGPT. Este porcentaje es un poquito más alto, pero si se dan cuenta, ellos mismos admiten utilizar este tipo de herramientas. También hay algunos estudios relacionados con el cheating, con el tema de engaño o trampa con el ChatGPT, ya empezaron a surgir y hay de nuevo una ola de preocupación por el tema de fraude o el tema de faltas en integridad académica. El año pasado, en el último semestre, dentro del proyecto PROF 21, estuvimos fuertemente trabajando sobre la cultura de integridad académica. Y hoy por hoy, con el avance de la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, al poner disponible a todos los estudiantes pues ese tipo de tecnología, es importante volver a replantearnos el tema de cómo poder trabajar una cultura de integridad académica. Otras noticias relacionadas a cómo podrían afectar ChatGPT en la educación es que tenemos ya algunos colegios y universidades que están prohibiendo el uso. Yo considero realmente que no es una solución porque es como que estuviéramos prohibiendo el teléfono o el internet o redes sociales. Creo que eso vino para quedarse. Creo que tenemos que encontrar estrategias nuevas, diferentes, que permitan replantearlo, ¿no? Creo que esa ola de temor, de estigmatismo hacia ese tipo de tecnología, creo que va a ir decayendo, ¿no? Recuérdense que ahí siempre todas las tecnologías se comportan como una campana, y ahorita cuando ya estamos en el tema de uso, empiezan a surgir las personas que están encontrándole, pues, toda la parte de ventajas o amenazas, ¿no? Pero creo que no es la solución. Ya vemos el caso de Nueva York, ya vemos el caso ahora en algunas universidades de Latinoamérica. Sin embargo, el tema de ChatGPT, prohibirlo, creo que no es la solución ni el cambio. También algunos datos interesantes en cómo podría afectar a la educación es que ya se está discutiendo el tema científico, ¿no? El tema científico, ya hay publicaciones donde hacen referencia a ChatGPT o también lo están incluyendo como autor. Y la discusión va en la línea si es válido que sea un autor, tomando en cuenta que no es una persona como tal la que está generando el material, aunque sí manipulada o guiada por una persona, ¿no? Entonces ya están hablando el tema científico, si es válido o no el uso de ChatGPT en la investigación, y también la contraparte, porque pueden empezar a surgir. Ya ahorita no se lo voy a mostrar hoy, pero si ustedes buscan o le piden a ChatGPT que les haga un artículo científico, se lo puede hacer muy bien, pero normalmente el porcentaje de referencias que él les coloca a ustedes en el output, en la salida de su indicador, normalmente esas referencias no existen o fue construida con algún tipo de información, y entonces pueden empezar a tener una crisis de desinformación, ¿no? Y eso es algo muy peligroso también en el tema científico, porque no podemos publicar algo científicamente como generación de conocimiento hecho por una inteligencia artificial que está funcionando a través de parámetros y de información recolectada. Entonces, ahí hay varios escenarios interesantes. Otro escenario importante, aquí hay una noticia donde habla que se despide ChatGPT de los métodos de evaluación tradicionales. Ese es un tema de discusión también que estamos abordando. Le voy a compartir el día de hoy algunas ideas, pero realmente es válido yo como profesor seguir pidiendo ensayos, seguir haciendo exámenes cortos de preguntas de solución múltiple. Es válido yo como profesor pedirle a un estudiante que haga un PowerPoint de presentación con un tema visto en clase, o que haga un video resumen o un resumen de un video. Realmente es válido. Realmente la persona, el estudiante está aprendiendo a hacer este tipo de actividades. Esto es algo que debemos de replantear y es lo que vamos a platicar a continuación.
Aquí les presento una imagen que le llamé la ética de la AI en la educación. Y estuve leyendo un artículo de Matt Miller donde habla el tema de la importancia de replantearse estos dos conceptos, el tema de plagio y engaño, ¿no? El tema de cheating o plagio como tal. Y aquí muestra la imagen algo interesante, ¿no? El replantearnos qué es plagio, qué es engaño, ¿no? Cuando estamos hablando creado por el estudiante, creado por un robot o por una inteligencia artificial. Si el estudiante hace su contenido de la tarea sin consultar chatbot o cualquier herramienta de tecnología de inteligencia artificial o el internet, realmente está creado por el estudiante. Pero conforme vayamos avanzando en la línea, si damos cuenta, el último escalón sería que el estudiante ingrese a ChatGPT, haga una solicitud, ChatGPT le entregue, copie, pegue y lo envíe como tarea. Eso ya sería realmente un tema muy importante a discutir. Entonces, aquí dejo unas preguntas. Ya he estado trabajando un poquito en el tema, obviamente no hay una respuesta, pero sí hay algunas ideas muy interesantes. Ahí les voy a compartir en la presentación algunos artículos que ustedes pueden ver ya relacionados del tema. La primera pregunta es: ¿quién es el autor del contenido generado por la inteligencia artificial? Ese contenido es algo importante a validar, ¿no? Entendemos que si yo estoy pidiéndole a ChatGPT que me genere un artículo, ese artículo, ¿el autor soy yo, Miguel, o es ChatGPT? Es una pregunta y es algo que se está discutiendo actualmente, porque desde algunas concepciones puede no percibirse como un contenido creado por ChatGPT, porque no es una persona, sino que es un recurso, y entonces todavía no está conceptualizado de esa forma. La segunda pregunta es si se considera plagio utilizar el contenido creado por ChatGPT. Entonces también se está discutiendo, tomando en cuenta que si lo copia y lo pega, puede ser plagio. Sin embargo, si lo utiliza como generación de ideas y el estudiante construye, es lo que se está validando o se está discutiendo si es plagio o no. Estas preguntas son interesantes de replantear, de reflexionar y de poder encontrar qué postura vamos a tener nosotros como docentes, qué postura vamos a tener como institución, qué vamos a hacer. No podemos hacernos de la vista gorda, como decimos aquí en Guatemala. No podemos pensar que eso no está sucediendo con nuestros estudiantes o que realmente no tienen una forma de poder evitarlo. Realmente son temas que podemos ir discutiendo y avanzando. Pero en esta misma línea, me gustaría compartirle algunas preguntas de reflexión. Esas preguntas de reflexión las voy a dejar planteadas, como les digo, para nuestra siguiente sesión de Masterclass, donde vamos a tener invitados de lujo, algunos compañeros, amigos que tenemos de otras universidades que están trabajando en el tema. La primera pregunta es: ¿cómo cambiarán las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT lo que evaluamos y cómo evaluamos? Esa es una pregunta interesante. Si les he venido haciendo la reflexión que tenemos que repensar la forma de evaluar, la pregunta es: ¿cómo evaluamos? En algún momento yo pregunté eso y muchas de las personas, cuando hice esta pregunta en varias webinars que tuve, respondían casi siempre con ensayos, resúmenes y exámenes. Muy poca gente hacía portafolios digitales o actividades o videos, y ahora inclusive ya ni siquiera el video puede ser alguna actividad de creación, porque si ustedes se dan cuenta, en la Masterclass número 1 mostré una herramienta de cómo poder hacer un video en 2 minutos. El ChatGPT les da el diálogo, ese diálogo lo meten a la herramienta y les da el audio y automatiza el proceso de postproducción y les genera un video. Entonces tampoco sería ya una forma de evaluar al estudiante a través de un video. La segunda pregunta que voy a dejar planteada para la tercera sesión es: ¿qué significará la inteligencia artificial para los procesos de admisión, desarrollo de investigación científica en las instituciones? Ya ha habido casos donde se hace uso de inteligencia artificial para hacer los exámenes de admisión de las universidades y también para hacer investigación científica. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros, docentes e instituciones, para poder replantear las estrategias adecuadas para poder hacer mi examen de admisión diferente o el desarrollo de investigación de forma diferente? Y la última pregunta, que está relacionada a los primeros temas que hemos visto en este momento, es: ¿cómo cambiará la profesión docente la disponibilidad de herramientas como ChatGPT? ¿Qué va a cambiar de la profesión? Yo soy docente y cuando empezábamos a hablar con el tema de educación digital,
a veces se tenía temor que iba a sustituir, y siempre ha sido la idea que no vamos a tener sustituto al docente. Pero sí, ya con este tipo de tecnología me replanteo la pregunta: ¿qué vamos a hacer nosotros los docentes con todas estas herramientas? Y no estoy hablando de aquí a 2 meses, estoy hablando que de aquí a 1 año, 2 años, estos procesos van a ir evolucionando y tenemos que replantearnos cómo vamos a poder enfrentar esos desafíos. Muy bien, la tercera pregunta, a la cual los invité el día de hoy, es porque quiero platicarles cómo pueden los docentes fomentar un uso responsable y ético de ChatGPT. Ya les hablamos cómo lo están utilizando, ya les hablé de los desafíos que pueden llegar a tener en la educación, y ahora les quiero hablar en la tercera pregunta, cómo nosotros los docentes podemos fomentar ese uso responsable y ético. Ya les mencioné mi postura, no considero que la solución sea bloquearlo, porque al bloquearlo en las universidades lo van a usar en su casa, lo van a usar en el celular, van a buscar la forma, y si hecho hoy ChatGPT va a ser X, Y o Z dentro de 3, 6, 8 meses. Eso va a ir evolucionando muy fuertemente este año. Ahora, mi pregunta es, mi sugerencia es una forma que podemos hacer para fomentar el uso responsable y ético es utilizar herramientas de antiplagio o herramientas que puedan detectar el texto generado por ChatGPT. Esa es una respuesta, no es la única solución, no es la solución completa, pero sí es una forma que se puede llegar a tener el fomentar. ¿Cómo puedo fomentar? Obviamente, primero yo como profesor, sabiendo que existen. 2, comunicando a los estudiantes que tengan cuidado porque ya sé cómo funciona y que puede ser penalizado o puede ser identificado como una falta de la integridad académica. A continuación les voy a compartir una serie de herramientas para detectar el texto generado por ChatGPT. Si ustedes utilizan GPT-0, es una herramienta muy buena hecha por un estudiante de 22 años de una universidad de Princeton, donde él hizo un modelo que permite identificar qué porcentaje del texto generado o entregado a una tarea puede ser hecho por una persona o por inteligencia artificial. Entonces, si ustedes hacen un texto con ChatGPT y lo pegan en GPT-0, por ejemplo, les va a dar un porcentaje, en este caso, si es humano o si es de inteligencia artificial. Aquí quiero hacer la demostración rápidamente. Voy a ver si lo puedo hacer acá. Yo tengo aquí el ChatGPT ya abierto y lo voy a pedir a ChatGPT que me genera un párrafo acerca de la integridad académica. Entonces, yo voy a generar integridad académica. Yo le voy a pedir a ChatGPT que me genere un párrafo acerca de integridad académica. Entonces, ese párrafo que yo genere lo voy a abrir aquí con GPT-0, y les voy a mostrar algo que quiero que lo vean, cómo funciona. Entonces, acá tengo ya el párrafo que hice con inteligencia artificial, lo copio y lo voy a pegar. Entonces, acá lo puedo pegar y al pegarlo, pues ya le pido los resultados a GPT-0. Si se dan cuenta, les tengo la mala noticia, que cuando estamos hablando de español, el proceso que hace de verificación todavía no está suficientemente desarrollado para poder detectar si está hecho realmente por un humano o por inteligencia artificial. El cambio se da si fuera en inglés. Si fuera en inglés, es diferente. En inglés sí está hecho este tipo de herramientas para poder detectar el porcentaje de contenido hecho por inteligencia artificial o por un humano. Entonces aquí vamos a ver el tema de la respuesta. Aquí ya me pide pues registrarme, porque ya solamente lo hago una vez, ya tengo el registro yo aquí, lo voy a hacer y lo voy a compartir aquí. Entonces aquí dice que el texto está creado en su totalidad enteramente por inteligencia artificial. Si se dan cuenta, el usar español, inglés puede variar. O sea, que no les recomiendo esta herramienta si ustedes la quieren utilizar para comprobación de alguna tarea que ustedes están generando. Recuerden que esto recién está empezando y están generando este tipo de herramientas. Yo les voy a mostrar, por lo menos la que mejor me funcionó, les voy a mostrar cuál es, y algunas otras alternativas. La siguiente alternativa es esta que se llama GPT-2. Es una alternativa también hecha con el mismo modelo que fue creado GPT y permite dar la predicción de un porcentaje si está hecho por una persona o si está hecho por inteligencia artificial. Esto también, al ser
he quedado con el modelo y todavía no desarrollado para diferentes lenguajes, tiene una alta probabilidad de dar falsos positivos, en el sentido de que en español lo puede indicar, como ustedes pueden ver el ejemplo, no lo detecta correctamente. El tercer ejemplo se llama Content AI Detector. También es una herramienta que se puede utilizar para poder detectar si está hecho el contenido en inteligencia artificial o si está hecho por una persona. Si se dan cuenta, aquí nos indica si es 100% hecho por un humano o si existe probabilidad, ¿no? O si hay un patrón específico relacionado a la estructura, ¿no? Ya conocemos por parte de OpenAI que está haciendo, ya hizo una herramienta de este estilo y también está comprometido a generar una etiqueta que permita identificar de mejor forma el contenido creado con inteligencia artificial. Pero como les digo, esto todavía está en evolución y esto es una sola forma que podemos hacer para fomentar el uso de la ética y el tema de integridad académica que vamos a ver más adelante. Esta es otra herramienta que se llama Check4AI. Investigué, por lo menos hay 10 herramientas de este tipo, las probé todas, les voy a mostrar las 5 que para mí funcionan bastante bien, todas en inglés con un 98-99% de certeza, y la que me funcionó precisamente en español con mayor certeza se llama GPT-Kit, ¿no? Esta se llama GPT-Kit y detecta también el tema de si está hecho o no por el tema de inteligencia artificial. Aquí lo que nos dan son créditos, son 25 créditos y cada 1024 caracteres es un crédito. Entonces me voy a ir a GPT-Kit, vamos a poner aquí GPT-Kit, ahí, y voy a copiar el mismo texto que estaba generado aquí. Obviamente si lo voy a pasar en el español y lo pongo aquí a GPT-Kit y lo pego, entonces cuando lo envío, vamos a ver qué es lo que me cuenta, está procesando la información y aquí ya me dice que el texto está generado por inteligencia artificial, ¿no? Me lo detecta como color rojo, está hablando de un 82% que está hecho con inteligencia artificial y un 18% real. Recuérdense que el porcentaje de efectividad, aquí habla de un 93%, utiliza 6 métodos diferentes para la detección y tiene un 93%, y a eso le sumamos el tema de español, que no toda la tecnología está acá. Si se dan cuenta, aquí habla de la primera línea y de la quinta línea, como la línea que tiene un poquito más de información de ese tipo. Recuérdense que esto para español todavía no está bien pulido, pero ya en las últimas actualizaciones vamos a ver cómo se generan estos cambios y cómo van a tener mayor certeza. Sin embargo, como les mencionaba la vez pasada con el tema de hecha la ley, hecha la trampa, es el dicho, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, recuérdense que los chicos, eso es algo que vi en el tema de TikTok, entonces utilizan herramientas como para faciar, ¿no? Entonces yo voy a tomar el texto hecho por tecnología de AI, hecho por ChatGPT, voy a utilizar una herramienta como Killbot, donde voy a utilizar una opción que es para faciar, y voy a colocar el texto y le voy a pedir que me parafrasee el texto. Entonces lo que va a hacer esta herramienta, Killbot, es que va a cambiar la redacción. En este caso, me la puso en inglés por el formato que tiene. Yo no creo que me funcione en español, pero si no, tomo ese texto y si ustedes quieren con ese texto acá, yo le puedo pedir a ChatGPT que lo traduzca. Y entonces ese texto que está acá, lo que está haciendo es parafrasearlo, ¿no? Aquí en inglés, obviamente, lo que están utilizando un poquito más, cuando yo utilizo esto y lo vuelvo a medir para ver si está hecho o no, entonces aquí el porcentaje varía, ¿no? Aquí puede variar, si se dan cuenta, es un 85% real y un 15% hecho con inteligencia artificial. Y lo único que hice fue tomar el texto original que me dio ChatGPT, utilicé una herramienta para fasear el texto, para que me lo cambie, está hecho también con inteligencia artificial, y luego, en este caso, como me lo dio en inglés, lo pasé en español y ya luego lo pegué, y si esta es lo que yo entrego de tarea y el profesor evalúa a través de este tipo de herramientas, pues puede darse cuenta que sí pudo haber hecho por un humano, sin embargo es un falso positivo. Ese tipo de tecnología o esta demostración lo hago con el afán de que no es una solución el utilizar herramientas que puedan detectar
este tipo de texto generado por ChatGPT. Simplemente es una de las acciones que pueden surgir. Hay herramientas como Turnitin, que ya sacó un modelo donde garantizan el 99% de efectividad. Obviamente a ellos se dedican a su giro de negocio, el tema de antiplagio. Sin embargo, hay muchas formas de cómo poder modificar el texto que genera ChatGPT y poder tener una variación al momento de ser evaluado con este tipo de herramientas. ¿Qué es mi postura ante este tema? Es lo que hemos estado trabajando en el último año en la Universidad Galileo fuertemente, que es el tema de la integridad académica. Ahora, ¿cómo podemos promover al estudiante desde una postura de ética? Es importante hacer dos acciones. Primero, debemos de reflexionar con los estudiantes sobre la importancia de la integridad académica. Se tiene que generar o actualizar la política de integridad académica en las universidades, lo que le llaman en Estados Unidos el código de honor, o lo que les he mencionado en algunas sesiones anteriores, que como profesor yo puedo poner un disclaimer al momento de hacer antes el examen y recordarle al estudiante la falta de integridad que significa hacer plagio, hacer trampa o hacer algún tipo no ético, ¿no? Recuerden que estamos, aparte de formar profesionales, estamos formando personas, ¿no? Y eso es importante. Entonces, una de las recomendaciones es de que lo hablen abiertamente con los estudiantes, hablar lo importante que es la integridad académica y qué sucede cuando no se cumple la integridad académica, ¿no? Desde una perspectiva de cultura, no estamos hablando que la herramienta va a solucionar, estamos hablando de generar esa cultura. Estamos proponiendo hacer comités de docentes, comités de facultades que puedan pensar, diseñar recursos materiales para generar esa cultura de integridad académica. También algunos programas de difusión e información, por lo menos en Galileo tenemos un taller cada mes hablando del tema de integridad académica y dándole insumos y herramientas a los docentes para que puedan fomentar la integridad académica en sus cursos. Ustedes pueden visitar la página Integridad en UG, ahí está el código QR, el link. Tenemos una página web especialmente hecha para integridad académica, donde estamos generando materiales de apoyo para los docentes, para los estudiantes, con el afán de fomentar esa cultura. Lo más importante que veo de lo que podemos hacer y está en nuestras manos como docentes es que podamos comunicarle al estudiante y tengamos una conversación abierta sobre el ChatGPT y sus usos en clase. ¿Qué se considera correcto hacer o cómo poder usarlo de forma correcta, ¿no? La forma efectiva. Yo le puedo decir a mi estudiante, de ahora en adelante vamos a usar ChatGPT para generar ideas de proyecto, para generar ideas de soluciones a problemas planteados en casos de estudio. Yo le voy a decir a mis estudiantes que podamos generar un vocabulario, podemos generar una lista de facts, podemos generar solución o planteamiento de proyectos en función de un planteamiento de problema. Yo, como profesor, puedo tener la apertura, usarlo y promoverlo desde una perspectiva positiva y también hablar sobre el hecho de que conocemos esta tecnología, de que sabemos para qué se puede utilizar y cómo se puede mal utilizar también. Creo que es importante hacerle ver al estudiante que nosotros los docentes también estamos actualizados y que conocemos de alguna forma la tecnología. Esas son algunas recomendaciones que les comparto el día de hoy relacionado al tema de ética. El tema de ética todavía se está empezando a discutir algunos temas, como les mencioné, a quién le corresponde el derecho de autor, a ChatGPT o a la persona que hizo las indicaciones para que lea ese contenido, se considera plagio o no el hecho de hacer uso de ChatGPT en la clase o cómo se utiliza dentro de la clase. Son temas que se van a ir discutiendo a lo largo de los meses y se va a ir madurando ese consenso y esas estrategias o dinámicas que permitan fortalecer en la clase. Para finalizar, les voy a plantear la última pregunta y con eso voy a finalizar. La última pregunta va en relación a de qué manera se puede estimular el pensamiento crítico y la creatividad al utilizar ChatGPT. Recuérdense que ustedes tienen un Padlet. En el Padlet es importante que ustedes dejen sus respuestas. Yo siempre leo todas las respuestas y a partir de ahí voy a ir dando comentarios y a partir de ahí voy a ir complementando la información y compartiéndolo con la comunidad. Pero es importante que ustedes, si quieren tener su insignia, puedan hacer el tweet y relacionado a la Universidad Galileo y mi persona para poder hacer un tweet relacionado a estos planteamientos que hemos visto a lo largo de esta masterclass. No se olviden tener su insignia número 2
es el tweet y es el mural de Padlet. Bueno, ahora sí, les voy a plantear la cuarta pregunta. Antes de yo compartirles mi postura o mi punto de vista, quisiera que ustedes me compartan el suyo. Entonces voy a tener una actividad, ahí está el código QR, solo se lo voy a activar. Déjenme activarlo aquí y les voy a mostrar la actividad. La pregunta es, ¿de qué manera se puede estimular el pensamiento crítico y la creatividad al utilizar ChatGPT? Voy a compartir nuevamente el código para que lo puedan ver y voy a dejar de compartir un momento porque vamos a ver si tengo alguna indicación por el chat. Vamos a compartir nuevamente la presentación. Ya tienen mi presentación ahí y vamos a ver si necesitan un poquito más de tiempo, que no pude ver si me están comunicándose al equipo, no puedo ver ahorita los mensajes, pero estoy aquí ya con el código QR, esperando que ustedes se puedan conectar desde el link, pregunta ahí, y ustedes puedan comunicarse y dar sus respuestas o sus ideas de cómo poder estimular el pensamiento crítico y la creatividad. Dentro de lo que he investigado, ChatGPT tiene ciertas limitantes, ¿no? Eso no lo voy a mostrar hoy porque voy a hacer un pequeño artículo sobre eso y se lo voy a compartir. Normalmente comparto todo en el Twitter, le voy a compartir ahí la información, pero tiene unas limitantes y al momento de hacer ciertos tipos de preguntas a ChatGPT, ChatGPT tiene ya algunos criterios de no poder elaborar la respuesta. Y en lo que se define de cómo poder hacer frente a ChatGPT es haciendo la generación de actividades que estimulen el pensamiento crítico y la creatividad. Vamos a ver entonces un momentito acá, si lo puedo ver. Ok. Se pasó en el chat, muy bien. Entonces solo déjenme colocar aquí nuevamente al compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. A ver si tenemos ya alguna respuesta de parte de ustedes y que podamos ver qué respuestas tienen acá. No es una pregunta fácil como normalmente las planteamos, pero veamos qué opinión tiene ya más de 20 personas que están ya compartiendo su respuesta. ¿De qué manera se puede estimular el pensamiento crítico y la creatividad al utilizar ChatGPT? Voy a ir leyendo algunas. Dice que el estudiante pueda generar, aquí se me fue, debates, discusión dialéctica, dice algunos por acá, casos de estudio, debates y portafolio, análisis de casos, también menciona aquí con imágenes, lluvia de ideas, análisis de datos por medio de conversatorios, eso es algo bien interesante que es dentro de las propuestas que tengo, el debate y portafolios con lluvia de ideas, creo que estoy viendo lo mismo, realizar pensamiento sistémico por medio de conversatorios, discusión entre pares, también menciona acá, argumentando, explicando, también mencionan el design thinking, también como una estrategia, como una herramienta. Estamos viendo el tema de, no sé si lo puedo ver en forma de listas un poquito mejor, debates, casos, creo que ya se acabó la votación por el tema de tiempo, solo pude tener 80 respuestas, entonces voy a tratar la manera de leer la mayoría de las respuestas. Dice, priorizando cuestionamientos y criterios de análisis, eso también es importante, eso es uno de los elementos que voy a compartir. El resto debe ser solo por el humano, caso de estudio, discusión grupal, debates, hacer preguntas de diferentes enfoques, discusión dialéctica, hablaban de casos de estudio, hablaban también de tener como base lo que nos aporta ChatGPT y desarrollar nuevas ideas y análisis de caso, realizar conversatorios. Creo que por ahí va la línea. Agradezco mucho el poder compartir sus ideas. Ya teníamos solamente el limitante de 3 minutos para responder, pero ya me dejaron algunas ideas interesantes de qué podríamos hacer para estimular el pensamiento crítico. Yo les voy a compartir desde mi perspectiva la respuesta a esta pregunta. Aquí estoy compartiendo pantalla, creo que sí, entonces vamos a ver mi presentación. Ok, la pregunta que le lanzaba era ¿cómo puedo estimular el pensamiento crítico y la creatividad? Es básicamente una de las opciones que tenemos, porque si estamos dejando escritura o tareas de escritura o tareas de análisis o tareas de resumen, seguramente ese tipo de tareas lo puede trabajar muy fácilmente ChatGPT. Y recuérdense que el disclaimer es hasta ahora, porque ya va a salir la versión 4 de ChatGPT
y la versión 4 va a tener conexión a Internet. Y yo no sé cómo y el poder de computación va a ser mucho más grande y los parámetros va a ser mucho más grande. Por lo tanto, no sé qué voy a esperar. No sé qué nos depara el futuro con el tema de la versión 4 de ChatGPT y con lo que se viene. Entonces, estamos hablando que estas propuestas son de un corto plazo hasta las condiciones que tenemos en este momento. Pero la reflexión número 1 va en la línea de cuando hablábamos de pensamiento crítico, pues hacíamos uso de la taxonomía de Bloom, ¿no? O el modelo SAM cuando queríamos integrar una tecnología. Y hay una gráfica que le llaman la rueda de la pedagogía, donde está basada con los 6 niveles de la taxonomía de Bloom. Y cuando hablábamos del nivel superior, que era crear, estábamos hablando de algunas actividades como edición de video, como creación de un podcast, como la creación de una presentación, como el tema de modelar o generar una publicación. No sé si alcanza a leer todo, pero ustedes pueden ver la rueda de la pedagogía. Y cuando estábamos en el nivel más alto de la taxonomía de Bloom, que era crear, o si quisiéramos evaluar, estábamos hablando de generar simulaciones, encuestas, resúmenes, opiniones, repositorios, hipótesis. Y toda esta parte de acá, esto ya se queda corto y sería importante replantear si esto realmente de los 2 últimos niveles de taxonomía de Bloom lo puede hacer ChatGPT. Mi respuesta a corto plazo es que sí, porque puede generar un video en la inteligencia artificial, puede generar un podcast, puede generar un resumen, puede generar una simulación, puede dar una postura. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que replantear. Luego, la siguiente figura muestra también, aquí se me fue la pregunta acá. Luego, la siguiente, uy, se me fue la presentación, vamos a ver si lo pongo aquí. La siguiente imagen muestra, aparte uy, se me fue uno. Aparte de la rueda, mostraba esta tabla periódica en función de la analogía o la tipología de la taxonomía de Bloom. De izquierda a derecha están de izquierda las competencias las de orden inferior y de derecha las de orden superior. Estamos hablando de las analizar, evaluar y crear. Y si estamos en el último nivel de la taxonomía de Bloom, como les digo, bloguear, crear videos, inventar, podcastear, que era podcast, el juego de roles, el construir wiki, el producir. Creo que esto es importante replantearlos cómo realmente podemos utilizar o qué podemos hacer para promover el aprendizaje en este tipo de escenarios. Mi reflexión va acerca de qué tenemos que hacer acerca de los métodos de evaluación, ¿no? Y mi planteamiento está en 2 aspectos que quiero compartir. El primero es hablando de imaginar la educación, ¿no? De cómo poder reflexionar de cómo estamos evaluando. Creo que ese sería, de mi punto de vista, uno de los aspectos más importantes que les pueda dejar el día de hoy. Si les dejo esa semillita, me doy servido. Que es, no puedo parar el avance de la tecnología, no puedo bloquear ChatGPT, no puedo hacerme la vista gorda que no existe y voy a seguir dando mis clases como lo hacía hace 5 o 10 años. Entonces, mi planteamiento va en la línea de qué podemos hacer para cambiar nuestros métodos de evaluación. Aquí vemos que normalmente las actividades de aprendizaje de orden superior están relacionadas a aprendizaje basado en retos, ¿no? Retos, el tema de Shark Tank, como lo ven ustedes en la serie, donde tienen que presentar un proyecto y hay un jurado calificador y le van dando retroalimentación y frente a ellos van dándose la dinámica de ver qué tanto sabe la persona, ¿no? Eso se puede aplicar en el aula, se puede generar ese tipo de jornada donde el estudiante deba de justificar o presentar un proyecto o la solución o planteamiento, ¿no? Hablamos de tableros digitales como Padlet, ¿no? El hecho de pedirle a un estudiante con tanta información y sobre todo se recuerda que ChatGPT no está conectado a internet por el momento, por lo tanto, si le piden referencias bibliográficas después del año 21, seguramente lo va a tener que hacer, no lo puede hacer ChatGPT. Entonces, eso puede ser algo útil como para pedirle tableros digitales con información de una temática con referencias después de 2021 y que esas referencias las pueda tener clasificadas o categorizadas. También enfocadas al aprendizaje experimental, también es importante desarrollar ese tipo de actividades.
Actividades como los maker spaces es básicamente donde hay espacio donde ellos pueden crear a través de recursos y resolver problemas. Creo que eso no lo puede hacer ChatGPT, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Sí se puede usar ChatGPT para generar ideas, sí se puede generar para co-crear algo, como sucede en un hackathon, pero al finalizar de todo, al final, pues es el estudiante el que va a tener que construir. Y creo que eso va muy relacionado también al último punto que hablaba de plantear las actividades de aprendizaje orientadas al pensamiento del superior, porque estamos hablando de un enfoque STEAM, ¿no? El hecho de poder tener el aprendizaje activo, el aprendizaje experiencial, creo que son dos puntos importantes a la hora de presentar algunas soluciones para poder hacer frente a estos avances de tecnología. Entonces, cuando hablo de qué podemos hacer, estoy haciendo un artículo sobre eso y lo voy a compartir ya con mayor detalle, pero algunas ideas o que lo que puedo esbozar en las ideas es que debemos de replantear la forma en que estamos evaluando, principalmente las actividades de aprendizaje. Cuando hacemos actividades de aprendizaje tienen que tener un objetivo o un fin didáctico, tienen que cumplir alguna competencia, una habilidad, una destreza por parte del usuario final. Y cuando definimos las actividades de aprendizaje, no podemos seguir pensando en las actividades tradicionales como el examen, el ensayo, el resumen, sino tenemos que replantear, buscar cómo poder definir nuevas actividades orientadas al pensamiento de orden superior, el hecho de crear y evaluar. Creo que son dos de los verbos que debemos estar pensando de ahora en adelante cuando estamos dejando tareas, que puedan evaluar y que puedan crear. Uno de los aspectos que quiero compartir es que es sumamente importante enfocarse en el pensamiento crítico y el razonamiento. Hasta ahora, todavía la tecnología no puede tener esa capacidad, ¿no? Si usted le pone un acertijo en especial o algo que hable en pensamiento crítico, a ChatGPT no va a poder dar respuesta. También es importante que ustedes evalúen no el producto final, sino que evalúen el proceso. A mí me gusta mucho la evaluación continua, no la evaluación, porque evaluamos siempre un semestre, un parcial y un final. ¿Por qué? Si podemos evaluar continuamente en diferentes momentos. ¿Cómo podemos evaluar el proceso? No solo el producto, sino que debemos de recopilar esquemas, borradores, lo que se vaya desarrollando a lo largo de la solución de los problemas que estamos planteando como actividades. Entonces, en resumen, lo que les quiero compartir en este caso son algunas pequeñas ideas. La reflexión va en que debemos de cambiar la forma en que estamos evaluando. ¿Cómo? Aquí hay algunas ideas. Vamos a sacar un listado de las 20 ideas para poder replantear las actividades de aprendizaje, para poder integrar ChatGPT en el aula. Ya se lo vamos a compartir, pero en principio debemos de pensar que esté centrado en el pensamiento crítico y que debemos evaluar el proceso, no solamente el producto. A partir de ahí podemos reimaginar la educación y podemos replantear diferentes escenarios que nos permitan pues afrontar todos estos desafíos y poder desarrollar pues la integración de este tipo de tecnología. Para finalizar, pues les comparto dos noticias. Una de ellas es que tenemos un curso en edX que empieza el 27 de marzo. El curso se llama Transformando la Educación con Inteligencia Artificial, ChatGPT. En ese curso es un curso de acceso gratuito. Ustedes se pueden entrar a la plataforma de edX. Es un curso que está hecho en la Universidad de Galileo. Es muy completo. Me he tratado de todo lo que he investigado, pues dejarlo ahí y que pues sirva a la comunidad el hecho de conocer cómo podemos utilizar esa tecnología, los docentes que debemos de tener en cuenta para los estudiantes, y también, además de todo esto, les tengo ahí un listado de herramientas de inteligencia artificial muy interesantes, con algunos videotutoriales muy útiles que seguramente les pueden ayudar a su labor docente. Mi objetivo es poder compartir, por lo menos en el primer semestre de este año, todo lo que sea inteligencia artificial en la educación y que ustedes puedan recolectar esa información y discernir qué les puede servir y qué les puede aplicar específicamente en su contexto. Después de haber preparado mi Masterclass 1, mi Masterclass 2, mis talleres, mi curso, me di cuenta que tenía un montón de material. Y lo que hice fue desarrollar un ebook que le llamé ChatGPT para profesores, ya está publicado en Amazon, donde comparto 90 plantillas para que ustedes puedan crear prompts efectivos para la enseñanza. Entonces me di a la tarea de colocar el ejemplo y el formato de plantilla para que se pueda sustituir algunos campos
específicamente, independientemente de qué tema o qué materia dan. Entonces también ahí se los comparto por si es de utilidad. Algunas ideas, está el Padlet que hicimos ahí con Flor, no lo he actualizado, lo voy a actualizar con los nuevos recursos que recolecté de toda esta investigación que he hecho, y les voy a compartir todos los recursos para que ustedes los puedan explorar. Por lo menos se van a ahorrar unas sus 20 horas de investigar. Ya se lo voy a poner por categorías y espero que sea de mucha utilidad. También hice una comunidad que se llama aprendechatgpt.org, y esa comunidad la hice con el afán de poder seguir compartiendo materiales no solamente de ChatGPT, sino que de extensiones y de herramientas que van surgiendo. Esta semana acabo de descubrir un par de herramientas muy buenas, y ¿para qué me lo voy a quedar yo solo? Entonces lo que hago es un pequeño artículo y lo voy publicando. Entonces lo voy a publicar ahí, las herramientas que vaya utilizando, compartiendo qué beneficios o cómo lo pueden utilizar en clase. Entonces, si están interesados también, lo pueden ver ahí. La misma página creo que ya se las había compartido ahí, pero está iFinding. Si ustedes quieren más herramientas de inteligencia artificial en diferentes categorías, ahí lo pueden encontrar todas las categorías y pues encontrar la herramienta que mejor se adapte. De mi parte, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad y que pues sigamos construyendo cómo vamos a poder enfrentar estos desafíos de cara a la tecnología de inteligencia artificial en la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel, por esta información en cuanto al GPT, que creo que es importante conocer cuáles son sus ventajas y desventajas. Vamos a pasar al espacio de preguntas. La primera pregunta la realiza Johnny Francisco Mendoza, que dice, ¿cuál es el factor o factores que determina el hecho de que en algunos países esta tecnología ya está siendo usada por los estudiantes y en otros países? ¿Qué opinión tiene al respecto? En otros países no. ¿Qué opinión tiene al respecto? Creo que no tengo el dato aquí, yo lo tenía a la mano. Hay ciertos países que no están utilizando ChatGPT por políticas. Por ejemplo, China, Venezuela, Rusia, son los países donde no está habilitado ChatGPT. Pero no hay una razón especial, es un tema político, creo que más que todo, como cualquier otra tecnología que no está permitida en esos países. En Latinoamérica está disponible la tecnología, Estados Unidos es el fuerte usuario de esta tecnología, en Europa también, y no hay algún parámetro en especial, simplemente, como le digo, son por país, son muy pocos los países, en este caso recuerdo estos, Venezuela, Rusia y China, esos son los que recuerdo. Perfecto, y esta pregunta adicional, ¿esto sería una desventaja o ventaja para los países que no utilicen esta tecnología? Yo creo que van a surgir no solamente esta herramienta, sino que varias. Hay muchas herramientas más que vienen, ¿no? Por ejemplo, el caso que se me viene a la mente es en China. En China no se permite el WhatsApp, por ejemplo, pero ellos hicieron su propio WhatsApp. Y entonces, con base a eso, se tiene la versión china, llamémoslo así. Seguramente va a haber una versión china de todo esto. No pueden quedarse aislados del avance tecnológico y del desarrollo que se tiene hasta el momento. Por la base de datos que ellos recolectan. Bueno, nos vamos con Patti Peralta. Dice, ¿el chat GPT trabaja únicamente en texto o es posible solicitar ilustraciones para un texto? Fíjense que normalmente es un lenguaje de conversación, es un lenguaje que genera contenido, texto como tal, ¿no? Ese es el modelo. Sin embargo, tiene la capacidad de generar código, por ejemplo, y se puede trasladar ese código a otras herramientas para poder generar alguna ilustración como tal, ¿no? Yo hice algunos ejemplos. El que recuerdo ahorita es que yo le pido a ChatGPT que me haga un mapa mental y él me va a dar como su limitante solo la estructura. Pero le puedo pedir a ChatGPT que me lo genere en código LaTeX, que es un código que da una estructura, y cuando me genera el código LaTeX me puedo ir a herramientas que tienen la interpretación de ese código y lo puedo trasladar a través de librerías a una ilustración o imagen. Esto si lo hago directamente de ChatGPT, pero como ustedes se dan cuenta, en la versión número 1 de la Masterclass enseñé herramientas donde ustedes ya piden en texto que desarrolle una imagen, ¿no?
Vimos la de Midjourney, vimos la de Dale, son herramientas famosas que ustedes pueden indicarle específicamente a la tecnología. Quiero un robot sentado en mi patio con fondo de casa y automáticamente le va a generar. Entonces sí existe, pero ChatGPT no exporta directamente imágenes. Perfecto. Ahora nos vamos con Abner Batz. Dice, ¿puede usar ChatGPT para aprender idiomas o lenguaje de alguna programación? Hay aplicaciones específicas que se dedican a poder utilizar esta tecnología, ¿no? De hecho, inteligencia artificial, no precisamente ChatGPT, pero inteligencia artificial utiliza la herramienta como Duolingo, por ejemplo, que te permite aprender inglés. Creo que lo que el modelo permite es poder construir la información en base al input o a la indicación que le demos. Y lo que les decía en la ocasión anterior, entre mejor damos la indicación, va a tener mejores resultados. Entonces, ya liberaron su API y ya tienen acceso muchos programadores a ese API y con eso vienen ya surgiendo nuevas herramientas, ¿no? Ya estas herramientas van a empezar a existir o a generarse haciendo uso del modelo, pero más especializadas. Entonces, en idiomas ya van a empezar a surgir más herramientas. Ok, perfecto. Vamos con la última pregunta de Marco Tulio Flores López. Dice, ¿cómo llevar al aula del nivel medio el aprendizaje de ChatGPT? A nivel medio, creo que a veces me hacen preguntas diferenciando el nivel medio o superior. Creo que el reto sigue siendo el mismo. Lo que puede cambiar son los tipos de aplicaciones. En el caso de los chicos, tendríamos que definir si fuera básico, si fuera primaria, ver el nivel de uso que se puede dar a ese tipo de herramientas, ¿no? Creo que es importante, independientemente del nivel académico, a socializar este tipo de tecnología. Creo que es importante abrir espacios de foro para que los estudiantes conozcan la tecnología y el impacto. Creo que es importante, los profesores también. Después de ese paso, es importante definir estrategias de cómo se puede integrar ese tipo de tecnología en las clases. Y ahí pueden surgir diferentes herramientas, diferentes técnicas, recursos y formas que se pueden utilizar para que se integren de forma adecuada. Lo importante es que se pueda establecer cuáles son algunas buenas prácticas que se puedan implementar, ¿no? En el caso de secundaria, primaria, se me ocurre muy fácilmente el poder permitir el uso de este tipo de herramientas para poder generar ideas, ¿no? El poder hacer la conversación. Hay unas ideas interesantes, por ejemplo, le puedo decir yo a ChatGPT que sea como Cristóbal Colón, por ejemplo. Yo le puedo pedir al chico de primaria que le haga preguntas y él va a responder con ese rol. O sea, como que estuvieran hablando con alguien que vivió en esa época. O sea, sí se puede generar ese tipo de conversación y creo que la experiencia va a ser diferente para el estudiante. Muchísimas gracias, doctor, por esta información en cuanto a este tema tan importante. Agradecemos a cada una de las personas que se comunicaron con nosotros y nos dejaron sus preguntas, comentarios y la participación que tuvieron durante este tema tan interesante como es el aprendizaje en cuanto a en tiempos de ChatGPT. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos, agradecemos su presencia y los invitamos a visitar nuestra página web www.galileo.edu. Usted puede encontrar mayor información de cada uno de los cursos que se realiza en Universidad Galileo. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Héctor Chinchilla y fue un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.